Esto es Sentidos Podcast con el pastor Gerson Tovar y Viviana Vázquez. Bienvenidos, todos son súper bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Sentidos. Hoy tenemos un tema supremamente especial, estamos muy contentos de poder iniciar esta temporada con ustedes. Y bueno, pastor, sin más preámbulos, porque quiero que todos los que estén aquí se queden conectados, y es que hay un tema muy chévere y es una frase que mucha gente, yo sé que ustedes como pastores les han dicho, y es: pastor, estoy harta de la iglesia. ¿Cómo está el escenario mental de una persona para que exprese una cosa así? ¿Cómo ustedes quedan? Yo creo que eso debe impactar un poco. ¿Qué pasa cuando ustedes escuchan esa expresión? La mera expresión es fuerte y viene de un corazón angustiado. Hay algo que provoca la angustia de exclamar, porque pienso yo que más que una queja sale del pensamiento de una persona por la boca algo que exclama un dolor, una angustia que lleva muy dentro. Entonces hay que mirar varios factores que en ese escenario que nos presenta la hermana Vivi puede tener la persona. Puede ser el escenario la familia, los amigos, quienes lo rodean, porque realmente hablar de la iglesia es un factor bastante amplio, ya que la iglesia pues es del Señor y la iglesia es santa, la iglesia es pura, pero hay situaciones que llevan a la persona a tomar un pensamiento de estos, que ante todo es un pensamiento negativo, porque viene con indicios de algún problema, pudiera decirlo, de amargura, que llevó a la persona a pensar de esa manera, a decir y expresar esto, que no sale de un corazón que está bien, tiene heridas. Y aquí viene algo: las heridas del alma no son como usted sanar algo, un raspón, algo que se hace en la piel, porque el alma, ¿cómo vas a tocar el alma? Entonces aquí viene es ir a mirar cuál es la raíz del problema, porque muchas veces nos vamos solamente por lo que tiene que ver las ramas de las situaciones, pero todo problema tiene una raíz. Entonces tendríamos que mirar qué produce una exclamación como esa. Claro que sí. Hay una cosa que me llama la atención, y es que a veces decimos: no, es que la iglesia, yo no volví a la iglesia porque hay gente que inventa chisme, que crea escenarios malucos, incómodos, que bueno, pasaron muchas cosas. Pastor, yo creo que esa gente que a veces da mal ejemplo, yo creo que no son iglesia. ¿O cómo ve usted eso? ¿Qué pasa con esa gente que da mal testimonio y que otra gente está viendo a esa gente y dice: no, por eso no volví a la iglesia? Bueno, hay que mirar el tema de congregación y el tema iglesia. El tema iglesia es mundial, la iglesia es mundial, la iglesia no tiene que ver con un sitio específico. De hecho, cuando estuvimos en el confinamiento, algunos dijeron: no, cerraron la iglesia. No, la iglesia nunca quedó encerrada. La iglesia está en casa. Claro, en casa. Así es, la iglesia sigue en pie. Lugar de reunión es otra cosa, donde nos congregamos es otra cosa. Y cada lugar tiene sus situaciones, que eso no lo podemos decir de ninguna manera, que no pasa nada, no sucede, no. Dentro de las congregaciones hay personas que realmente son sinceras, honestas con Dios y con el prójimo, mientras otras están camuflados, están fingiendo algo, y la Biblia lo habla, que nuestra fe sea sin fingimiento, es decir, que hay gente que finge la fe. La fe debe ser sin fingimiento, y hay gente que finge ser cristiano. Hay cosas que parecen pero no son, y otras que no son pero parecen. Hay gente que muestra o dice ser una cosa que no lo es. La esencia no es coherente, lo que piensa con lo que dice y con lo que hace. Ahí hay un tema de fingimiento, cuando hay personas que fingen la fe, fingen ser cristianos, y estos son los que traen esas dificultades, en las cuales cuando yo no miro a Cristo, entonces voy a tener problemas, porque voy a fijarme en el error del otro, y así no voy a avanzar, me voy a quedar.
Pastor, si yo me fijo en el error para decir estoy hastiado de la iglesia, porque pues son las acciones de personas, entonces eso es excusa para seguir a Dios, porque la iglesia de Dios, como usted lo decía al principio, es santa, es pura, es limpia. Entonces, ¿por qué hay personas, son esas personas que dicen, expresan esto, están utilizando como una salida de escape para... Sí, ese es el tema. Porque la persona que no quiere más seguir al Señor siempre busca la manera de cómo salir y justificar su salida. No quiero seguir, pero hay quienes no dicen no quiero seguir porque es que yo soy el que no quiero. No, entonces más bien les parece más sencillo excusarse, y desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. Entonces aquí viene la situación donde muchas personas, el último que ven es al pastor porque es el que está al frente, y cuando están saliendo pues al último que ven es al pastor, y hasta salen hablando del pastor. No, el pastor ni me visita, ni me saluda, ni me tiene en cuenta, cuando la situación real está dentro del corazón de la persona. La Biblia habla de un ejemplo muy particular que es del Antiguo Testamento, y la carta a los Hebreos la menciona, y es de un personaje que no es para nada positivo en la Biblia, como es Esaú. Esaú es el hermano de Jacob. Ellos son patriarcas, pero muestra que el problema de Esaú realmente radicó en una raíz de amargura. Y estos temas, ya que usted tiene conocimientos en la psicología, el tema de la raíz de amargura tiene que ver con lo interno de la persona, lo del alma. Y ahí viene otra vez, y menciono esto porque muchas de las situaciones nacen es en el alma, en el pensamiento del hombre. Las enfermedades precisamente se dan es por eso. Ellas se exteriorizan, pero internamente hay algo que las activó. Es como una persona que le declaran cáncer. Puede que hasta ese momento ni había sentido nada, pero apenas le declaran tiene ese cáncer, la persona se pone mal. Así es. Se altera, y esto hace que la persona pues provoque en ella muchas cosas que no sentía antes. En este caso que estamos tocando el tema, hay personas que no quieren ser sinceras con lo que les está pasando. Y hay 3 amores que no puede tener un cristiano. ¿Cuáles son? El amor al mundo. Eso es una parte. El amor al dinero, la segunda. Y al amor a la fama. ¿Sí? En la mundanalidad, pues aquí ya viene ambos sexos. Si él es hombre, pues obviamente con las damas, y así de esa manera puede llegar la persona a tener amantes en el mundo, ¿sí? Amantes en el mundo. Amor al dinero. El dinero lo necesitamos. Claro, da cosas chéveres. Lo necesitamos, sí, así es, lo necesitamos para todo lo que tiene que ver nuestro vestir, nuestro comer, pero cuando tú amas más el dinero, hasta las personas, el afecto a la persona se pierde porque tienes un amor hacia algo, un objeto, en este caso el dinero. Bueno, la Biblia nos presenta un joven que era rico y que además quería seguir a Jesús, pero Jesús, conociendo el corazón, el que conoce todas las cosas, le dice, oye, anda a vender todo lo que tienes y dalo a los pobres. Realmente el trasfondo de lo que Jesús le está diciendo al joven rico es: tú amas el dinero. Uy. ¿Me amarías a mí en vez de él? Y él dijo, no, Señor, ¿sabe qué? Después lo sigo. Luego nos vemos. Pastor, ahí hay algo que quería mencionar. A veces la gente en el Señor siempre estamos bien. Hay una frase suya que me gusta mucho, es que cuando uno tiene la voluntad del Señor en la vida, le da mucha paz. Así es. Entonces, cuando uno tiene toda esa paz, ¿por qué se va a buscar otras cosas? ¿Por qué se hastía? Es como hastiarse de estar bien con el Señor. ¿Qué pasa con esa gente dentro de la iglesia? No han conocido a Dios, no aman lo que Dios hizo por ellos. ¿Qué pasa ahí? Realmente hay un problema de confort, un problema de conformismo. Cuando usted se conforma como es,
y no, uno en Dios puede ir por más. Claro. Uno puede ir por más. Él es una fuente inagotable. Tú vas y siempre vas a encontrar en Dios. Él es el dueño del mundo. Todo. Él es el dueño absolutamente. Pero vámonos a un ejemplo bíblico. Dios te concedió la sabiduría de todo. Y uno dice, uy, wow, genial, esto es espectacular. A Salomón le pasó eso. Yo no quiero riquezas, yo no quiero fama, yo no... Listo, mijo. ¿Quieres sabiduría? Dios le dio sabiduría. Sí es. Pero llegó un momento que este hombre con tanta sabiduría, y parece que esa sabiduría no la supo aprovechar. ¿Por qué? Usted se lee Proverbios, se lee Eclesiastés, usted va a encontrar un hombre regado en sentimientos. y unas palabras que uno dice, bueno, ya el fin de todo discurso oído es este. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el hombre se desvió. Imagine que no le bastó una reina, tenía 70. Muy sabio él. 60 concubinas. Uy, no. Y las doncellas sin número. Entonces uno mira, usted se imagina todas esas mujeres en un palacio. Ellas no se van a mantener de la belleza. Hay que suministrarles alimento. Todo el pueblo tenía que pagar un doble de lo impuesto que pagaban normalmente para sostener ese reino. Usted se imagina. Es una cosa impresionante. Pero ¿qué le pasó a Salomón? No supo manejar o tener dominio sobre lo que Dios le había dado. Por eso Dios dice, no le doy más sabiduría al hombre como él la dio a Salomón, ya no le la doy a nadie más. ¿Por qué? Porque el hombre va a ir, él veía una flor, él sabía de qué familia era la flor, de qué color, bueno, todo lo que miraba Salomón sabía la raíz de las cosas, de qué familia genética, todo lo conocía por la sabiduría que Dios le otorgó. Pero un hombre que terminó tristemente teniendo al Dios único y verdadero, el que todo lo puede, al que le dio la sabiduría, terminó adorando ídolos. Terminó en una bajeza impresionante, cayó en la idolatría. Dios le dijo, cuando llegues al reino, ningún rey hará negocios con Egipto. Él lo hizo. Ningún rey negociará con caballos. Él lo hizo. Todas las advertencias incurrió Salomón. ¿En qué terminó Salomón? En una trágica vida. Teniendo al Dios de la sabiduría, mire cómo vemos un hombre que realmente se desvió. Entonces, en la pregunta, traigo ese ejemplo para mencionarle. Hay gente que tiene todo en Dios y no es agradecida. Así es, total. La ingratitud te lleva a la indiferencia con Dios. Total. Pastor, y es que ahí podemos decir que hay mucha gente, con el ejemplo que usted nos da que está súper bueno, es que Salomón está hastiado. No, está hastiado de todo lo que Dios le puede dar, y creo que eso a veces le pasa mucho a los jóvenes. Tenemos en este momento un escenario para los jóvenes muy deprimente, o sea, que uno dice, pero ¿por qué se van de la iglesia? Ahí es cuando podemos ver como si el mundo creara una atmósfera de venga que aquí es, ¿cierto? Como de película. Entonces yo soy el chico malo de la iglesia, soy el que hago de todo, pero me tienen un buen concepto. Todo ese escenario como de chico malo lo están viviendo los jóvenes. ¿Qué está pasando? Y digo mucho la palabra mente porque creo que todo eso se forma. Uno no se va de la iglesia de un momento a otro, jamás. Uno tiene que, hay cosas que lo van alando y uno dice, bueno, me estoy yendo, a veces no te das cuenta, simplemente te relajas y eso te va alando para el mundo y resulta. Así es. Yo creo que tenemos un mundo muy fácil. Hoy tenemos el mundo todo a la mano. Sí. Todo lo quieres ya. Sí. Y ahí es donde viene el problema, hermana Vivi, y donde muchos jóvenes terminan hastiados. ¿Sabe por qué? Porque en las cosas de Dios es todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos todo ya, en el momento. Pero Dios es paciente. Las cosas con Dios no son ahí. Ahora, por ejemplo, miremos un joven que le tocó esperar y sufriendo. Hablemos de José.
¿Cuánto le tocó esperar? Después de que José tuvo los sueños, Así es. ¿cuánto le tocó esperar a José para que Dios cumpliera sus sueños? Así es. Y en ese proceso le tocó sufrir. En ese proceso le tocó esforzarse. Dos cosas que la gran mayoría de jóvenes no quieren padecer. Así es. Ningún joven quiere sufrir. Muy bueno. No quiere. Y la verdad dice, pero mire, es una cosa mental, porque no quieren padecer por Cristo, pero sí se meten en una relación prohibida para sufrir. Así es. No son capaces de terminar, o no somos capaces a veces como de adquirir esa fuerza de decir, no, esto me está dañando. Exactamente. Y nos quedamos en el daño. Por eso ahorita decíamos que a veces uno se acostumbra, dice, estoy bien, pero me hace falta como algo que me duela. Eso pasa muchísimo y es como un sesgo que hay ahí. O sea, si usted está triste, escucha música triste para sentirse mucho más triste. Sí, si usted, listo, entonces llora en la noche, entonces como que todo es más oscuro, todo es más tenue. Yo creo que eso hay que cambiarlo un poquito. Y lo otro es el pensamiento que tenemos de ausencia de Dios, porque realmente la ausencia de Dios no es una cosa de Dios, porque Dios está siempre. Dios es de siempre. Dios es el Dios de siempre, está contigo. Pero esa ausencia de Dios, pero no es solamente de los jóvenes, porque usted mira a David es tremendo músico, un tremendo cantor, un tremendo salmista, y con todo lo que tenía David, él empezó a clamar al Señor, que se sentía solo. Es más, llegó a escribir que estaba en el pozo de la desesperación. ¿Quién está en un pozo acompañado? Ninguno. Todos en un pozo de la desesperación. ¿Usted se imagina a David? Señor, estoy en este pozo, sáqueme. Claro, porque él se sentía ahí aislado y siendo rey, teniendo la compañía de sus súbditos, pero como él tenía una relación con Dios. Y aquí viene el problema de la gran mayoría de jóvenes, es que queremos entender nuestros problemas, y los problemas tienen una forma que no son entendibles, porque hay cosas que usted no las puede entender. ¿Por qué se enferma un joven? Por ejemplo, si es joven, eso no se puede entender, que un joven se pueda enfermar. Eso no es entendible desde ningún punto de vista. Ahora, si yo soy tan joven, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿O por qué a mí nadie me comprende? Es que yo hablo en mi casa y como que hablara más la pared que yo. De mayor importancia. Entonces hay gente que empieza, y jóvenes, especialmente jóvenes. Ahora, el tema de las relaciones es un tema en donde algunos se apresuran demasiado para este tema sentimental, y cuando tú te apresuras a algo que tiene espera, que tienes que saber pensar, que tienes que saber hacer, que eso es que nosotros el tema de lo sentimental pensamos es que me gustó, lo quiero mucho, TQM, nunca cambia, empezamos a enviar mensajes y creemos que esto no es solamente eso. Estamos en un pensamiento de, si queremos una relación, estamos construyendo un hogar desde esa parte, y si no lo sabes construir desde ahí, desde la amistad, desde el noviazgo y todo esto, cuando llegues al matrimonio vas a tener dificultades. Y cuando uno no tiene proyectos de vida, hermana, eso es otra cosa. La vida es tardía. Entonces no nos fijamos una meta, simplemente lo que me resulte, lo que venga. Algunos están desde el bachillerato, que deberían ir pensando hacia dónde van en una carrera. Así es. Ni lo piensan. Sí, así es. Entonces se adelantan muchas cosas en la vida porque no la tienen. Además, pastor, ahí en lo que dices de las relaciones, creo que también ese tema hastía. Muchos dicen, no, es que estuve con alguien, me hastié de eso, y también hace parte de la iglesia, que siempre en la iglesia me ha ido muy mal amorosamente, sino que a veces como que dicen, quiero algo que dure, pero quieren cosas temporales. O sea, no luchan para que eso permanezca, sino que listo, estamos formando una relación, pero son cosas muy vacías que no. Y lo otro, hermana, vive que nada en la vida se logra de la noche a la mañana. Nada. Así es. Y el facilismo, porque hoy puedes pagar hasta por una carrera puedes pagar. Sí, así es. Y te certifican. En Colombia. En Colombia más. Te certifican. Pero la realidad es
sí lo hiciste, sí te esforzaste, hubo un esfuerzo para lograr eso. Y nosotros vemos que en un gran número, los jóvenes no quieren esforzarse. Es más, se levantan a las 11 de la mañana, pero quieren ser grandes profesionales. Así es. Tenemos unos jóvenes que les gusta dormir mucho, acostarse bien tarde, levantarse muy tarde, no aprovechar el tiempo. Y ese tema del aprovechamiento del tiempo es otra cosa. Así es. Entonces, Dios no me oye, pero no ora. Y si estiman de Dios, o sea. Entonces el problema no es la iglesia. Solamente, algunos se acostumbraron solamente a ir a un culto. Es verdad. Y ya. Y piensan, no, yo sentí a Dios y ya con eso me basta como para el mes. Eso es como una tarjeta prepago de celular o de la luz que la compras antes o la pagas antes y bueno, hasta que no se gaste eso, no vuelvo y no me meto y no insisto. Y las cosas en Dios no se logran sin primero nosotros mostrarles al Señor. No lo ganamos de intenciones. Así es. Debe haber un esfuerzo en nosotros en buscar. De hecho, cuando Josué toma el liderazgo del pueblo, hay una palabra para él: mira que te mando. Ajá. O sea, era un mandato: te mando que te esfuerces. Hay un imperativo, claro. ¿Sí o no? Sí. Y nosotros no queremos eso. Y la gran mayoría de jóvenes, no. ¿Qué es lo más fácil para hacer? ¿Qué me queda más fácil? Entonces ahí es donde nos equivocamos y nos ganamos unos dolores de cabeza. Sí, así es. Y esto de hastiar, esperar, me hace pensar en algo que a veces yo lo digo así desde mi vida, uno a veces le hace como, está esperando y luego se desespera y hace como el berrinche, la pataleta que hace el niño. No, que no sé qué, ¿cómo hace el Señor? Está esperando, lleva mucho tiempo. Pero ¿qué pasa con el niño? Cuando el niño ya... por ejemplo, se quiere comer un dulce, ¿cierto? Pero luego se lo come, lo disfruta mucho más porque no le va a hacer daño. Si no almorzaba, pues no le va a hacer daño. Entonces, eso hacemos nosotros, le hacemos berrinche al Señor, pero luego nos gusta el resultado y no decimos, ay, Señor, qué pena contigo. No, nosotros no pasó nada, esto llegó, pero creo que es eso, a veces hay que esperar. No, y bíblicamente, hermana Vivi, en el tema que hablas, cuando yo no espero, hay algo que yo provoco y son cuando yo me adelanto. Así es. Esas son provocaciones, porque Dios te dijo, te voy a dar esto, y si Dios te dijo que te lo iba a dar, Él te lo da. Abraham le dijo, te voy a dar un hijo. Sara dice, está pasando el tiempo, yo me vuelvo más vieja, tengo más arrugas. Sí es. Abraham, yo creo que no, esto del dijo no va a ser yo, eso es con la esclava, vaya, búsquela. Y Abraham no dijo, no, ay, no, Sara, no, ¿Cómo se te ocurre, Sara? Pero no. Ese pensamiento, ay, no. Y él hubiera puesto de parte de él, claro, y cuestionar a su esposa, pero él dijo, bueno, yo me voy para donde tu sierva, bueno, yo me allego a ella. Y bueno, se le adelantaron a Dios. Y el tema es Ismael, luego viene el hijo de la promesa, que es Isaac. Y los dos los vemos peleando desde pequeños. Por eso, algo que ellos mismos provocaron. Ajá. Porque se le adelantaron a Dios. Entonces, ¿cuál es la guerra que tú dices que Dios provocó? ¿Sí es Dios? Sí es. ¿Estás hastiado de Dios o realmente estás hastiado de tus adelantos? Y de las decisiones. Es que una decisión tiene acción siempre, pastor, siempre. Entonces, como cuando, digamos, corren en un estadio los atletas y usted va corriendo, pero tiene que seguir corriendo, pero usted se devuelve, obvio, va a perder tiempo. Es eso mismo, es lograr seguir en la carrera, una de las vueltas que sean, pero sabiendo que el Señor siempre va a dar un buen resultado. Sí, porque... y que las promesas, el Señor las prometió, el Señor las va a cumplir. Pastor, hablando de las decisiones, a veces qué tan culpable hacemos a Dios de lo que nosotros hacemos y luego decimos, no, es que eso fue Dios que no lo quiso así, nos excusamos en eso y por eso nos hastiamos tal vez de la iglesia, de Dios, de todo, de vivir la vida cristiana. Hay cosas que dependen más de nosotros que de Dios, porque nosotros mismos las estamos buscando en la misma decisión, en el mismo pensamiento, porque toda decisión es un pensamiento que estuvo deambulando en la mente mucho tiempo. Yo digo, ¿cómo hubiera sido la historia si en vez de Caín hacerle daño a su hermano, se hacen una alianza?
bueno, pues Dios te aceptó a ti la ofrenda, decime cómo es. Así es. Pero mire la decisión de Caín. Ahora, él no hace cualquier cosa, mata a su propio hermano. Y ahí viene un desenlace porque el hombre empieza a huir, pero en medio de su situación dice Caín, Dios mío, que no me encuentre alguien y me mate. Claro. O sea, que el hombre... Oyéndole a lo que estaba haciendo, a lo que... Exactamente. Entonces uno mira que la decisión de él lo llevó a estar huyendo de algo que él provocó. Así es. ¿Y hasta dónde? Bueno, sí, hasta dónde nosotros hacemos esto en la vida cotidiana. Formamos un pasado, pastor, ese mismo pasado que nos va a perseguir todo el tiempo. Entonces decimos, Dios, lo de Caín sí realmente era Dios el problema. Porque alguno pudiera decir, pero es que Dios no le aceptó a Caín la ofrenda. Pero un momentico. Porque Abel sí presentó la ofrenda, o sea que ellos sí sabían, tenían el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, porque Dios no se lo acepte, Dios no es el culpable. Porque si yo sé de parte de Dios, por medio de su palabra, cómo es que yo debo proceder, pero no lo hago, ¿cómo voy a decir que Dios es el culpable? Dios no tiene la culpa de mis malas decisiones y que yo provoque delante de Él un desagrado, como le pasó a Caín, que toda la vida estuvo huyendo de su mal proceder. Así es. Pastor, bueno, para finalizar, yo quiero, para ir cerrando, hay una frase que me encontré que dice, somos la razón que inspira a los demás a conocer a Dios. ¿Qué piensa de esa frase para ir cerrando ya? Jesús lo dijo. Somos luminares en el mundo y no todos fingen la fe. Gracias a Dios que hay quienes hemos conocido la palabra y sabemos de qué manera es que podemos agradar a Dios, y cuando agradamos a Dios tendremos gracia para con los demás. Excelente. Así es. Bueno, no, pastor, encantado de estar aquí. Espero les haya gustado mucho este podcast. Vamos a seguir haciendo mucho. Si quieren proponernos tema, por favor, háganoslo saber en los comentarios. Pónganlo ahí, nos pueden escribir al interno, todo lo que ustedes quieran, para que sigamos construyendo este podcast Sentidos. Ahí estamos. Ahí nos ubica en Sentidos Podcast. Dios les bendiga.